Cedo ahora la palabra a Mora Saria para que nos comparta su ponencia sobre particularidades de la clínica online. Entonces, Mora, Gracias. bienvenida y gracias. Adelante. Gracias, Caro. Bueno, les comparto la pantalla. Un segundito y acá estamos. Ahí está. Ay, perdón. ¿Qué nos está pasando? Que los corro de acá. Bueno, voy a intentar no superponerme con cosas que venimos compartiendo en la mesa. Así que un poco mi planteo y mi propuesta es pensar bien la ética profesional inmersos en la práctica clínica y entender qué es lo que adviene particularmente dentro del mundo de la telepsicología, haciendo referencia al título de la mesa. Claramente el avance mayor ha sido en la ampliación del acceso a la salud mental. Voy a acotarlo para no ser tan exhaustiva y hacerlo más cortito, pero bueno, las barreras geográficas claramente se han redefinido con la situación de la pandemia más aún. El aislamiento social también es algo que no solo en respuesta a ciertos cuadros depresivos o de ansiedad generalizada o de ciertos casos de fobia han permitido sostener espacios terapéuticos en línea, sino también el COVID-19 claramente nos expuso a compartir y poder continuar procesos terapéuticos gracias a la telepsicología, ¿no? También nos encontramos con poder bajar algunas barreras financieras respecto del costo del transporte y el consumo del tiempo. Nos encontramos con poder acceder a expertos, que mucha gente que tal vez no se encuentra en grandes ciudades puede acceder, ya sea por el marco teórico o por cuestiones diagnósticas específicas a especialistas en ciertas temáticas. Y aquellos que tienen tanto limitaciones físicas, motrices, como cognitivas, y sus cuidadores también se le amplía el acceso a la salud. Por supuesto que todos vivenciamos como profesionales que es mucho más práctico y logístico en poder continuar y poder abarcar una ampliación del acceso a la salud, ¿no? ¿Qué es el mayor desafío en la clínica? El mayor desafío es justamente pasar de un ambiente controlado que definimos los terapeutas a un espacio en principio duplicado y mediado por la tecnología, ¿no? Esto da cuenta el consultorio clásico, donde nosotros disponemos qué es lo que vamos a ofrecer como ambiente, y el encuadre virtual, donde cada paciente nos abre una ventanita a algo de su vida, y esto es algo de las cuestiones básicas y específicas de lo que hace a la clínica online, ¿no? En el COVID-19 se han multiplicado, tanto por el lado del paciente como por el lado del profesional. A veces uno ya no pudo atender con situaciones de aislamiento en su consultorio o en su oficina, y lo mismo le ha pasado a los pacientes, así que se han diversificado las posibilidades y los ambientes involucrados, ¿no?, en la clínica. El encuadre, desde mi perspectiva, tiene que ver con aquellas constantes en donde se da el proceso terapéutico, y la diferencia en el encuadre virtual es que acá, como bien decíamos, se multiplican los espacios, adviene la mediación tecnológica, la privacidad, tanto en un campo real de dónde está el paciente, para poder mantener un espacio, como decían las colegas, de calma, de intimidad, que permita la elaboración, también referido a la privacidad de los datos, y el consentimiento informado, que no voy a profundizar porque mis colegas ya han hablado en detalle. Sí es claro como profesionales que los cambios en el encuadre es lo que nos brindan también información del paciente, ¿no?, que vale la pena evaluar y tomar como lectura. ¿En qué podríamos delimitar junto a esta mesa que refiere a la ética profesional, ¿no? Nos vamos a repetir, voy a pasar algunas cosas un poco más rápido para no ser repetitivos, pero el código de ética que está presente en la clínica tradicional, tomando en cuenta las leyes relevantes, las regulaciones, las pautas, la formación constante. Esto ya se juega no solamente
en el marco teórico donde uno trabaje, sino también en cuestiones referidas a los avances y las investigaciones dentro del marco de la telepsicología, y poder estar ayornado con toda esta información, y por supuesto, como decían también, lo que concierne a la habilidad tecnológica y entender cuáles son las plataformas de uso y competentes en cada avance que se van dando y profundizando. También hace falta en el campo formativo dimensionar cuáles son las particularidades de la clínica online, qué lo diferencia de la clínica clásica, se han mencionado varias y yo voy a retomar algunas, y lo que hace a las competencias, ¿no? La relación terapéutica virtual demanda el desarrollo de competencias y habilidades que son distintas, como lo vienen escuchando, a lo que se utiliza en el servicio tradicional, independientemente del marco teórico, del profesional, e independientemente también de los años de experiencia, ¿no? Algo importante es que la ética profesional, que nos atraviesa a todos, mi mirada es que lo que permite es un espacio de mayor alianza terapéutica, que es lo que posibilita un trabajo elaborativo. Por eso es fundamental, ¿no? Más allá de lo particular. Vamos a hacer un pasaje rápido acá en qué significan las entrevistas preliminares y por qué también estas son diferentes a lo que sucede en el campo clásico de los tratamientos. Y acá lo fundamental es la evaluación de condiciones tecnológicas y psíquicas del paciente, tecnológicas, como decían los colegas, no solo que cuenten con las herramientas, sino que sepan cómo utilizarlas, el consentimiento informado como dato esencial de esta práctica, y sobre todo, como profesionales, comprender cuáles son los mejores intereses para el paciente. Acá es muy importante considerar cuáles son los posibles riesgos y beneficios para cada paciente de este tipo de práctica. Un ejemplo claro es, uno obviamente se abre a atender pacientes en diferentes lugares del mundo, pero también uno tiene que reconocer cuáles son los límites y qué es la mejor posibilidad para ese paciente, ¿no? Dado que tenemos que conocer, entre otras cosas, los recursos, por ejemplo, de la comunidad local frente a alguna posibilidad de crisis o de emergencia. Bueno, si consideramos que nos es o una cultura muy diversa o un lugar que nos es muy ajeno, yo considero que parte de la ética profesional es poder, en esta red que venimos constituyendo los terapeutas online, derivar a terapeutas que tengan condiciones más próximas al lugar donde está el paciente, para realmente contemplar cuáles son los mejores intereses para el paciente, ¿no? Y acá vamos a pasar, perdón ahí, los criterios de exclusión. Por supuesto está lo que tiene que ver con los cuadros clínicos. Esto ha sido bastante transformado en la situación de pandemia. Antes era claro que el riesgo para sí o para terceros, si hoy lo sostenemos, no era una indicación para un tratamiento online, así como cuadros con pérdida de realidad o trastornos afectivos graves, menores de edad, adicciones, impulsividad. Hoy, como en muchos países, no ha habido otra posibilidad que la atención online. La realidad es que han habido nuevas modalidades y nuevos especialistas que sí pudieron llevar su clínica online, tanto desde la cuestión de la sincronía, como también desde plataformas y aplicaciones para dar respuesta a adicciones. Los menores de edad hoy están siendo atendidos por sus terapeutas con el consentimiento aprobado por los padres, pero digo, esto era algo que antes no se sugería, porque por supuesto hay mucha pérdida en el traslado del consultorio real al virtual, pero ante la situación que estamos viviendo como sociedad, se ha transformado. Y acá me parece que lo más importante es esto, ¿no? Los criterios de exclusión no son solamente respecto de los cuadros clínicos, sino de parte del terapeuta evaluar y entender éticamente qué corresponde, ¿no? Si somos la mejor opción para poder dar respuesta a esa posible paciente, y si esto que decíamos antes, si conocemos los recursos de la comunidad donde está, si es que creemos que hay algún caso posible de urgencia dentro de la consulta. Esto es lo que yo defino como límite profesional, ¿no? Poder cuestionarnos nosotros también. Hay pacientes que de repente uno puede atender en la clínica, en el consultorio, y que no está
con los mismos recursos o no se considera igual de capacitado para dar respuesta a eso en la clínica online. Hay que saber escucharse, ¿no? Algunos ajustes del dispositivo. Estos son 3 ejes fundamentales que se ven modificados, ¿no? Lo que implica la escucha, que nos obliga a una escucha más ampliada, y acá vienen disrupciones técnicas que suceden, y es importante como terapeuta conocer qué hacer con esas disrupciones y cómo maniobrarlas. En la era de la pandemia no solo fueron técnicas, sino también fueron reales, de pacientes en sus casas, con los chicos, con los animales, con que les tocaban el timbre, entonces había disrupciones que eran reales y se distorsionaba un poco el ámbito de la privacidad. La neutralidad es un tema grande, siempre ha sido en lo que es el mundo de la salud mental y de la psicología en particular, y acá nos obliga a una indagación para evitar el sesgo cultural, que ya lo voy a retomar, y lo que es que muchos colegas han hablado respecto de la alianza terapéutica, que la diferencia fundamental que plantean los estudios y que uno lo ve en la clínica y en la práctica es que dentro de la clínica online necesitamos un monitoreo más continuo, ¿no? Hay una serie de datos que se pierden en este traspaso, y el monitoreo continuo es una forma efectiva de poder chequearlo. Ahora después voy a profundizar un poquito sobre eso. Respecto del sesgo cultural, como les decía, ¿qué nos diferencia? Tenemos que estar claramente con una escucha más ampliada, entendiendo cuáles son los patrones culturales, familiares, cuál es la subjetividad de ese paciente, la subcultura, cuestiones que hacen al vocabulario, cuestiones que hacen a las particularidades geográficas. Esto se hace más evidente también ante el COVID-19, entender qué es lo que está pasando en el país o en la ciudad donde esté ese paciente respecto de la pandemia, ha sido también algo a tomar en cuenta. A ver, ahí estamos. Y vamos a la alianza terapéutica. Como decía María Delia, que habló de las investigaciones, demuestran las investigaciones que independientemente de las modalidades de comunicación, de los grupos diagnósticos y de la cantidad de contacto entre cliente y terapeuta, o de paciente y terapeuta, la evaluación de la alianza terapéutica por parte del paciente era equivalente a la presencial. Sin embargo, la parte de la evaluación por parte de los terapeutas presentaba resultados más mezclados, ¿no? Respecto de la alianza terapéutica. Lo que se ha comprobado a lo largo de muchas investigaciones es que es un predictor menos relevante del resultado de la terapia que en la terapia tradicional, pero que responde también a una mayor adhesión del paciente al tratamiento. Por eso es de radical importancia, ¿no? Lo que se dice en la literatura, y yo lo he comprobado también en muchos años de clínica online, es que requiere esto de mayor monitoreo y de una mayor flexibilización. Esto es lo que muchas veces sucede en la clínica online. Lo que les quería traer acá, un poco como diferencial para que pensemos juntos y para dejarlo abierto, es lo referido a, bueno, con este avance del mundo virtual en la vida de todos, qué nuevas preguntas suceden en el campo clínico, ¿no? ¿En qué situaciones la interacción electrónica con un paciente es aceptable? ¿Qué sucede con la privacidad del profesional? Que todo lo que hace al anonimato y privacidad quedan bastante borrosos. ¿Debería el profesional buscar información sobre el paciente online? ¿Cómo impacta al paciente el acceso a la identidad del profesional? Todo esto son situaciones que se abren, que está claro que las nuevas formas de comunicación son un reto para el terapeuta, y que lo que implica el anonimato, la neutralidad, la abstinencia, están puestos en juego. Ya hay como una especie de desdoblamiento muchas veces entre un yo real y un yo virtual, ¿no? Y sobre todo tiene como objetivo preservar el marco terapéutico, ¿no? Independientemente de si el terapeuta está en un espacio real o en uno virtual, debemos conocer cuál es nuestra presencia online y a qué acceden los pacientes de nuestra vida profesional y de nuestra vida personal. Acá les traigo una investigación que me pareció bastante importante del 2016 de Colm y Tov. Ellos tomaron una muestra de 349
pacientes que habían estado o estaban en tratamiento, mayores de 18, y que habían encontrado fortuitamente o buscado deliberadamente información sobre su terapeuta online. Se encontraron con que el 95% buscaron información de los terapeutas y que el 27,6% revelaban estos descubrimientos a los profesionales, que es una tasa baja, ¿no? Entonces, esto nos abre preguntarnos dentro de la clínica online, el dejar evidencia de que esto es una posibilidad y que se puede trabajar, ¿no? Porque lo que perdemos es la posibilidad de divulgar una información personal de manera consciente y considerándolo en términos de impacto clínico en un paciente específico. Entonces, de repente los pacientes saben de cuestiones personales y no nos lo transmiten. Y eso tiene impacto dentro del tratamiento. Otro dato es esto, ¿no? Es lo que más habían encontrado era información familiar del terapeuta, más allá de lo que hace a lo profesional. Otra investigación que se las dejo ahí dando vuelta, pero se hizo una investigación sobre aproximadamente una muestra de 300 estudiantes de psicología del último año, y 1/3 de los estudiantes decían que preferirían que los pacientes no vean la información que figuraba de ellos online, con lo cual es algo que empieza a aparecer y que es importante que nos lo apropiemos, que seamos conscientes de eso para poder hacer algo y entender qué es lo que se pone en juego. Acá va a lo que yo denomino la identidad profesional digital. Como veníamos hablando, el anonimato y la privacidad se ven borrosos, y administrar el perfil del profesional en línea es sumamente importante, y entender cuál es nuestra presencia virtual. Esto hace también a la ética profesional dentro del marco de los tratamientos online. Muchos terapeutas lo que están logrando es estar con más presencia en sitios web o en redes sociales y desdoblar muchas veces lo que es la vida privada de lo que es la vida profesional, y vale tener claro cuáles son también cuestiones de privacidad que uno puede maximizar para contener este tipo de información, ¿no? Ya terminando, siempre ha habido desafíos en el marco de la salud mental, y bueno, actualmente es evidente que lo que se nos pone en juego es el nuevo desafío del mundo digital en distintas esferas. Es fundamental poder capacitarnos, informarnos, supervisar, como decíamos todos un poco, es capacitarse en los aspectos clínicos, en los éticos, en los tecnológicos, para poder dar una presencia, una asistencia online realmente competente, ¿no? La tecnología, y ya cierro, se nos filtra en el consultorio, ya sea de manera online o de manera presencial, así que hay que apropiarse de este espacio del mundo digital y poder ofrecer de la mejor manera el trayecto de la terapia, que sin duda ha demostrado ser eficaz. Acá les dejo mis datos, y los que quieran después podrán acceder o nos escriben o a Cibersalud o a mí para la bibliografía. Gracias. Muchas gracias, Mora, por